en nuestra transmisión en el canal nuestro de YouTube, @FedesCastilloG, @FedesCastilloG, y también a través de las diferentes plataformas digitales del Grupo Pura Vida, Loreni. www.puravidafm.net, ahí usted puede entrar y escucharnos desde cualquier aparato electrónico. Gracias, gracias. Vamos entonces ahora con una nota positiva. Claro que sí, vamos a hablar de algo que yo sé que va a ser muy bueno, ¿verdad, Federico? Claro. Miren, antes de comentar... Claro. El Inclusive Collection Part of World of Hyatt reconoció a sus tour operadores en el Top 10 2022. La cadena hotelera Inclusive Collection Part of World of Hyatt realizó la cuarta entrega de sus premios Top 10, en el que reconoció a los turoperadores nacionales que registraron mayores ventas durante 2022. Los primeros lugares los tuvieron Opera Hotel, Expert Travelers y Genial, y fueron entregados por Daniel Hernández, VP Regional de Operaciones de Inclusive Collection República Dominicana y Colombia, Luisa Núñez, VP Regional Comercial de Inclusive Collection República Dominicana y Colombia, y también Denise Ulerio, quien es la directora comercial del área para Inclusive Collection República Dominicana y Colombia. Además de Erika Espaillat, directora de ventas del mercado local, y Adelfa Peña, gerente de ventas del mercado local de la cadena hotelera. Durante el encuentro que se escenificó en el Hotel Dreams Flora Resort and Spa, ubicado en Cabeza de Toro, también se reconoció el alto desempeño de los turoperadores Viajes Alcasa, Atón Dominicana, Suplitour, Smart Traveling, Connextour, Viajes AGT y Travelwise, quienes han sido parte importante de los logros obtenidos en 2022 por la cadena por su excepcional labor de promocionar las lujosas propiedades que pertenecen a la cadena de hotel, brindando a los huéspedes una experiencia de lujo ilimitado. Esa es una nota positiva que hemos dispuesto aquí en Café Ejecutivo. Y seguimos en esa misma línea, de hablar de cosas positivas con ustedes, porque tengo a Yajaira Antonio. Yajaira Antonio es una profesional dominicana de la comunicación y se ha inspirado y se ha motivado a escribir Hábitos Poderosos. Es un libro que nos da 43 lecciones para transformar nuestras vidas, sobre todo nuestra vida laboral. Como este es un espacio orientado al tema de negocios, pues Yajaira ha querido compartir con nosotros parte de esas lecciones que ella ha plasmado en su libro Hábitos Poderosos. Bienvenida a Café Ejecutivo, Yajaira, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación a ambos aquí en Café Ejecutivo. Estoy muy bien y por supuesto agradecida por haberme recibido en este espacio tan espectacular con temas interesantes. Bueno, pues cuéntenos un poco, Yajaira, ¿qué le motivó a escribir Hábitos Poderosos? El día que yo descubrí que yo tenía muchos pensamientos limitantes en las que yo, por ejemplo, empezaba a realizar proyectos y solamente llego hasta un punto. O sea, soy muy buena, hacía todas las redes, tenía todo el deseo, probablemente incluso hablaba con personas, pero no sabía cómo pasar de allí. Entonces me quedaba solamente hasta ese momento. Y así seguí postergando varios proyectos en mi vida, varias etapas en mi vida. Luego, en un momento, me gusta mucho también el turismo interno. Alguien que incursiona en las redes cuando viene el 2020, habla de la importancia de estar en las redes sociales. Y yo también tenía un poquito de limitaciones en ese sentido, porque yo pensaba que las redes sociales, las personas perdían el tiempo. Por lo tanto, no me gustaba, o sea, yo no me abría. Aunque puedo ser buena en muchas cosas, era algo como que yo no quería hacerlo porque sé que se lleva mucho tiempo tú incursionar en esa área de las redes sociales y dedicarle tiempo y amor para tú poder hacer algo que tenga sentido. Incluso es tanto así que el internet banking y nada de lo que tenía que ver con las automatizaciones, yo quería utilizarlas. O sea, que yo tenía de verdad un cubo en ese sentido. ¿Tenías una aprensión con eso? Claro que sí, esos son pensamientos limitantes. O sea, yo no pasaba. Primero porque también estaban los robos electrónicos, entre otras cosas. Y cuando yo iba y perdía tanto tiempo en el banco, y alguien me decía, pero muchacha, yo hago eso así, hago todos los pagos en 2 segundos. Claro. Y yo decía, pero yo no me estoy facilitando la vida. O sea, yo me la estoy limitando.
Y luego como que yo empecé a abrir mi mente y dije yo, algo está pasando. Entonces alguien también me invitó, como le dije, a la parte de las redes sociales y empezó a buscar coach e influencers que esta persona seguía. Y ella empezó a escribir sobre algo que tenía que ver con algo que le sucedió particular, que era cuando ella estaba buscando trabajo. Todo lo que ella pasó y también el proceso que ella conllevó para entonces realizar y poder conectar con la empresa que ella quería. Entonces ella me enseñó también sus redes y me dijo, pero a ti que te gusta tanto el turismo, ¿por qué tú no empiezas a seguir a estas personas? Y mira, yo te puedo enseñar a ti las técnicas que yo empecé a hacer. Todavía ahí no estoy creyendo mucho, pero sí empiezo a seguir las personas que ella me sugirió. Y entonces empecé a seguir influencers, pero en el aspecto de crecimiento personal, personas que me aportaran a mí. Y entonces dije, ok, yo voy entonces a seguirlos y voy a ver de qué hablan, y también empecé a comprar cursos que ellos daban. Y entonces ahí yo hice uno de 90 días construyendo mi éxito. Hice todo mi proceso con mi empresa, por ejemplo, turística. Creé todo, o sea, yo avancé mucho más porque en ese caso yo llegué incluso a ser mi equipo y realmente yo hice un viaje. Y fue por ese seguimiento que me dio esa coach. Cuando ya entonces vino ahí la pandemia, o sea, todo, podríamos decir que muchos sueños y muchas historias, mucha gente colapsó en un sentido. Pero ahí se vio la importancia de las redes sociales como tales. Y entonces empecé a hacer cursos durante la pandemia. Y ahí empecé a escribir mi podcast Hábitos Poderosos. Empezó primero como un podcast. Oh, pero claro. Fíjate que de la aprensión que tú tenías con el tema tecnológico, te abriste justamente en una plataforma tecnológica que lo tienes en Spotify. ¿O por dónde iniciaste? Yo lo tengo, empecé primero por Spotify, luego, por ejemplo, lo puse en Instagram. Varias veces me cerraron la cuenta, tuve que empezar de cero, pero estaba haciendo lo que se llama prueba y error. Empecé mucho a escribir y como me encanta escribir, o sea, fui escribiendo, me fui inspirando, estudiando cualquiera pasa eso. Y bueno, entonces como que allí iba poniendo como en práctica todo eso y a medida que iba escribiendo, o sea, todo iba fluyendo. Y los temas que yo veía como que me llegaban y las cosas que a mí, por ejemplo, en ciertos casos también me habían pasado y como ya como que mi mente iba abriéndose un poquito más. Y así, bueno, pues me entré. Y también abrí mi canal de YouTube, llegué a estar en radio y otras cosas más con respecto a hábitos poderosos. De todos esos hábitos que yo sé que tienen que pasar una experiencia para poder escribir acerca de ellos, de todos esos hábitos, ¿cuál crees que fue el que te costó más poder fomentar ese hábito? Bien, lo primero es que uno tiene primero que trabajar el ser. Es la parte interna. Tienes que creer que tú puedes, que tú tienes todo el potencial. Y realmente yo sabía que yo tenía todo el potencial, pero no sabía cómo yo poder externarlo, porque siempre llegaba, como dije al principio, hasta un límite. Y ya no salía más de allí. Entonces siempre me di cuenta que tiene muchas veces que ver con los pensamientos que uno se pone. A veces son pensamientos que tú arrastras, de situaciones tal vez pasadas, vividas, experiencias de la vida, que hacen que se vaya forjando todo eso en tu cabeza y no te permite entonces como, óyeme, hacer lo que tú tienes que hacer. No, exacto. Y muchas personas les pasa eso, se quedan solamente como hasta un punto. Sí, porque la zona de confort comienza en la mente. Sí. En la manera de uno pensar. En la mente. Y los miedos se vencen enfrentándolos. Exactamente. Entonces, es un tema. ¿Tú lo tienes en Amazon ya disponible? Sí, está en Amazon disponible. Ok, entonces, pero sigues con el podcast. Lo voy a empezar a alimentar, porque yo pasé todo un proceso. Luego de ahí pasé un proceso con mis manos que no pude continuar y otras cosas más que me sucedieron. Y lo que más me gustó fue que cuando yo aprendí durante ese proceso de la pandemia, tanto en la creación del podcast como en estudiar acerca de las redes sociales para tratar de tener ese contacto y hacer otros diplomados, en el que empecé a darle gracias a Dios por las cosas que ya yo tenía. Porque me di cuenta que uno a veces se queja demasiado por las cosas que no tiene, sin mirar las cosas que ya tiene. Claro. Entonces, cuando eso ocurrió, me di cuenta que algo yo estaba haciendo mal y era que no estaba dando gracias. Sí, eso y es en importante. ese tiempo, solamente para terminar esta idea, en ese tiempo, cuando yo empecé a hacer ese ejercicio del agradecimiento, ahí yo dije, pero yo soy rica.
Soy rica, el agradecimiento trae prosperidad. Sí, incluso hasta paz. Muchas personas durante la pandemia tuvieron mucha ansiedad. Yo no tuve ansiedad durante la pandemia y fui suspendida del trabajo donde yo estaba, que tenía 7 años laborando en él. No, y cuando algo pasa, siempre hay que preguntarse no el por qué, sino el para qué pasó. Exacto. Y una cosa, ¿ya lo tienes en librerías físicas disponible? ¿Dónde está el libro? Yo quiero hacer primero el lanzamiento oficial. Estoy primero realizando lo que se llama un marketing digital. Primero voy a hacer media tours. Estoy yendo a instituciones, pues, tanto públicas como privadas, para que ellos me apoyen como emprendedora. Y entonces hacer todo este proceso para ponerlo en las librerías. Porque no me gustaría que esté allí estancado, sin las personas saber de quién se trata y para qué se trata el libro que yo escribí. Claro, eso es importante. Estoy compartiendo ahora en mi Instagram la portada. El tema de la portada del libro para que ustedes puedan verlos, para que puedan ver el libro. Yo lo voy a transmitir en live para que ustedes puedan ver el libro Hábitos Poderosos. Es un libro escrito por Yajaira Antonio. Ella es periodista, es una persona vinculada a los medios de comunicación y pueden entonces conseguir el libro a través de Amazon. Ahí va a estar disponible o está disponible. Y con relación al podcast, el podcast, ¿tú lo vas a dividir el libro por capítulos o cómo lo iniciaste? Como yo lo inicié escribiendo primero el podcast, entonces todos los temas, y luego al detenerme por el proceso que tuve con mis manos, y eso yo tardé, casi 2 años tengo en eso. Me di cuenta con una información que alguien dio, que fue mi coach, que yo vi, que alguien le sugirió hacer un libro. Y yo dije, pero yo puedo hacer un libro. Y cuando me doy cuenta que yo tengo mucha recopilación de todos los podcasts que yo escribí, me daba perfectamente para un libro. Entonces ahí fue como que yo le di con muchas ganas. Se paró un tiempo, pero luego continué otra vez escribiendo cuando ya me pude recuperar un poco y volver a escribir. Tuve muchas partes en las que me detuve escribiendo, por situaciones que siempre van pasando. Claro. Y al final, cuando yo estaba en el trabajo donde yo estaba, ahí volví otra vez y retomé la parte. Y dije, ven acá, me estoy dando cuenta que estoy postergando. ¿Por qué? Porque me encuentro en la zona de confort. Entonces, cuando tú tienes compromisos con tu trabajo, tú te desenfocas de lo tuyo. Claro. Y no prestas atención a lo tuyo, porque tus energías no se canalizan. Claro. Entonces, al dividirse, tú necesitas las fuerzas hacia lo tuyo. Y yo dije, yo tengo que sacarme mi provecho, pero para mí. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? No me renovaron el contrato y dije, pero esta es la oportunidad. Y ahí ya entonces lo concluí finalmente. Bueno, pues les recomiendo que vayan a Amazon, busquen Hábitos Poderosos, 43 lecciones para transformar tu vida, de Yajaira Antonio. Y mi sugerencia es que si retomas el podcast, dividas el libro por cada hábito, para que entonces generes 43 capítulos y así motivar a la gente a que te dé seguimiento de cuando tú vas a subir el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Éxitos en la puesta en circulación del libro y cuenta con nosotros para cualquier apoyo comunicacional que necesites. Muchísimas gracias de verdad por haberme traído aquí y por supuesto darme un breve espacio dentro de su espacio tan importante, a ambos, tanto a Loreni como a usted, Federico. Muchísimas gracias. Bueno, ya Ejecutivo Radio, Café Ejecutivo Radio, un espacio inspirado en los negocios con Federico Castillo.